Bueno, es cierto que la antropología nació fundamentalmente especializada en lo que podríamos decir las sociedades primitivas, que se veían muy diferentes de las nuestras, y que poco a poco, diríamos, llamémosle globalización, mundialización, integración, migración, en fin, muchas cosas, diríamos, esa especificidad, diríamos, se ha ido diluyendo, y que en esa misma medida podríamos decir que hasta cierto punto pocas diferencias podría haber entre la antropología, la sociología y otras ciencias sociales, porque al fin y al cabo todos nos ocupamos de lo mismo, de la sociedad o de las sociedades. De todas formas, yo creo que, aunque fuera un poquito por casualidad o por las circunstancias de la época, estudiar sociedades diferentes a la nuestra nos ha dado una capacidad, diríamos, heurística o de conocimiento de perspectiva importante, y que en cierta medida la antropología actual la mantiene y la debe mantener. Yo no abogo por una especificidad, diríamos, gremial que enfatice o insista en las diferencias entre la antropología y otras ciencias sociales. No me preocupa eso. Pero sí que las particularidades de la antropología creo que son muy, muy válidas. Y desde mi punto de vista, ¿cuáles son estas? Por una parte, el holismo, es decir, la perspectiva, la convicción de que ningún aspecto parcial puede ser explicado y comprendido sin tener en cuenta el resto de los aspectos. Todo está muy interrelacionado. Otra enseñanza que nos ha dado la antropología desde sus inicios, la comparación. En castellano dicen que las comparaciones son odiosas, y yo digo que en antropología las comparaciones no solo no son odiosas, sino que son heurísticamente necesarias. La comparación nos ayuda a comprender. Comprender no quiere decir aceptar cualquier cosa, justificar cualquier cosa, el famosísimo relativismo cultural, no, pero comprenderse. Entonces, la comparación. ¿Por qué unas clases sociales actúan de una manera, otras de otras? ¿Por qué unos grupos étnicos o de una manera? ¿Por qué un sector, etcétera? Entonces, comparar nos ayuda a comprender. La alimentación es un hecho universal, todo el mundo come, pero no solo todo el mundo come de una manera más o menos culturalizada, pautada, estructurada, etcétera, ¿no? Entonces, diríamos, la comparación nos permite, diríamos, conocer, deducir, si se quiere, una serie de reglas, de patrones universales. Todas las sociedades organizan, diríamos, su alimentación mediante categorías diversas, como pueden ser la tipología de ingestas a lo largo del día, con su mayor o menor importancia, los horarios, las estructuras de cada una de ellas, las maneras de llevarlas a cabo, etcétera, etcétera. Esto es universal de la cultura. Ahora, dicho esto, también es verdad que cada cultura lo resuelve de una manera distinta. Es igual que las lenguas. Todas las culturas tienen una lengua, todas las lenguas tienen una sintaxis, una gramática, una fonética, pero puede haber diferencias de sintaxis, de gramática, de fonética, de unas lenguas a otras, e incluso dentro de una misma lengua, de unos lugares o de unas regiones, o si se quiere, de unos dialectos a otros. Esto, diríamos, ocurre también con otras muchísimas cosas. Lo que ocurre es que la alimentación es una actividad cotidiana, tan cotidiana, que nos exige tomar decisiones cada día. Por otra parte, también la alimentación, que no es solo, diríamos, una manera de resolver una necesidad fisiológica, que es lo que llamaríamos nutrición, diríamos, la alimentación es pensada, y además la alimentación cumple funciones de carácter social, simbólico, etcétera, etcétera. Entonces, diríamos, tiene una complejidad mayor. Diríamos, la antropología, desde mi punto de vista al menos, se interesa no solo por qué come la gente, sino qué come la gente, cuándo come, dónde come, con quién come, cómo come, por qué come lo que come, por qué come cuando come, por qué come con quién come, por qué come lo que come según con quién coma, por qué come lo que come según cuando coma con quién, etcétera, etcétera. Precisamente por toda lo que podríamos llamar esa multidimensionalidad de la alimentación, ¿no? Y además de todo esto resulta que, siempre ha habido transformaciones en la alimentación y continuidades, ¿no? Continuidades y cambios. Hoy se pueden alimentar ya a más de 9.000 millones de habitantes. El problema no es la cantidad de alimentos. Hace mucho tiempo que el problema no es la cantidad de alimentos. Si tenemos en cuenta, por un lado, que hay más de 1.000 millones de personas con sobrepeso o obesidad.
Por otro lado, es cierto también que hay casi 1.000 millones, estoy redondeando groseramente las cifras, 1.000 millones de personas con malnutrición o lo que sea. Pero diremos, algunos comen demasiado o comen demasiado mal y otros comen demasiado poco y además también mal, ¿no? Pero en definitiva eso podría equilibrarse. Pero ocurre además, según algunos autores, según algunos estudios, que desperdiciamos a lo largo de toda la cadena alimentaria acerca del 50% de los alimentos que producimos. Si no desperdiciáramos, podríamos alimentar ya hoy a 10.500 millones. Entonces, ¿qué ocurre? Que por un lado, diríamos, sobreproducimos alimentos y desaprovechamos los alimentos. Y por otra parte resulta que, a tenor de lo que dicen los especialistas, los expertos en salud, comemos mal. La mayoría de la población come mal. Bien, entonces yo creo que los dos grandes retos es, digamos, cómo evitar esos dos problemas. Pero está claro que el reto no es producir más alimentos, sino facilitar el acceso a los alimentos a aquellas personas que no lo tienen. Y por otra parte, evitar el derroche, que no solo es un derroche de alimentos producidos, es un derroche de toda la energía necesaria para producirlos. Que, según algunos, y esto sería otra de las amenazas sobre nosotros, la famosísima sostenibilidad alimentaria. Bien, sobre eso se habla mucho menos y las razones de ese derroche son muy diversas, porque, insisto, es a lo largo de toda la cadena. Es una cuestión de hábitos y es también una cuestión de intereses a veces empresariales, de empresas productoras o, sobre todo, en los últimos años, de las empresas distribuidoras, que condicionan mucho tanto lo que se produce como lo que se consume.